Aquí vamos a ver lo primero del día de hoy. Recientemente, hace unos minutos, el presidente Nayib Bukele posteó lo siguiente. El presidente Nayib Bukele nos dijo: tenemos pruebas irrefutables. Resulta que un bot de estos de tweet, un bot que están manejados con inteligencia artificial, posteó esta publicación sobre el presidente Nayib Bukele. Esto fue en la entrevista con Tucker Carlson, en donde el presidente Nayib Bukele, Tucker Carlson le preguntaba que si eran las pandillas, que Nayib Bukele hablaba de que las pandillas eran satánicas. Y Nayib Bukele le hablaba que sí, que tenían pruebas, que estos hacían rituales satánicos. Esta inteligencia artificial, estamos viendo aquí, se llama Illuminati Bot, posteó lo siguiente, vamos a leerlo. El presidente de El Salvador acaba de decirle a Tucker Carlson que la MS-13 participaba en rituales satánicos de sacrificio de niños después de que salvó al país de la toma de poder por parte de las pandillas. Pero los medios me dijeron que esto se suponía que era una teoría de conspiración. ¿Recuerdan cuando hablábamos de que todas estas cosas que venía diciendo el presidente Nayib Bukele, que George Soros estaba intentando imponer una agenda mundial, que los medios de comunicación formaban parte de todo esto? ¿Qué vinieron a decir los medios de comunicación? ¿Qué vinieron a decir los opositores al presidente Nayib Bukele? Que esto era teoría de la conspiración. Yo, que no vivo en El Salvador, que he tenido la oportunidad de informarme de lo que ocurre allá por medio de documentales, por medio de información, no necesariamente que la provenía del gobierno de El Salvador. O sea, es fácil darse cuenta de lo que ocurría en El Salvador con esas pandillas, porque precisamente estos medios de comunicación hacían mucho contenido en base a estos criminales pandilleros del Salvador. Y hay muchos videos en donde incluso los pandilleros están bañándose con calaveras, con cráneos humanos, están todos tatuados con el 666 en la frente, con marcas satánicas. Entonces, ¿cómo estos señores van a después intentar imponer la narrativa que esto no tenía nada que ver con el satanismo? Aquí está lo que dijo la respuesta del presidente Nayib Bukele, pero está en inglés. Yo tengo por aquí un pequeño resumen que le vamos a echar un ojo. Está más fácil para que entendamos un poco de lo que decía el presidente Bukele. O sea, vamos a ver por acá. La Mara Salvatrucha es una de las principales patas. Y también son satánicos, comenzaron a hacer rituales satánicos. No sé exactamente cuándo empezó eso, pero fue un caso bien documentado. Literalmente éramos la capital mundial del asesinato. Sí. Y lo convertimos en el país más seguro del hemisferio occidental. Entonces, ¿presaste en la reunión? Sí, por supuesto. Varias veces, sí. ¿Por qué oró? Para la sabiduría, para ganar la guerra, para tener... Pensé en ese momento que tendríamos bajas civiles. Así que dijimos, rezamos para que las víctimas civiles sean lo más bajas posible. Y no tuvimos ninguna baja civil. ¿Y todos en la reunión estaban cómodos con eso? Sí. Todo mi gabinete de seguridad son creyentes. Todos creen en Dios. Somos un país laico, por supuesto. Pero todos creemos en Dios. Y dijiste el primer punto de mi plan. Esa es la sabiduría de Dios. Sí. Eso es lo que dijiste. Sí, yo dije eso, sí. Nunca he oído a ningún líder de ningún país decir eso. Probablemente se olvidaron de representar a la gente que los elige. Así que es de sentido común decir la sabiduría de Dios, por supuesto. Es un requisito previo para tomar decisiones acertadas, exactamente. diría yo. Así que esa es la primera parte de nuestro plan. Y ahí tenemos lo que decía el presidente Nayib Bukele. Vemos que Tucker Carlson de manera escéptica le cuestionaba de que uno de los argumentos para acabar con las pandillas, él decía que puso todo en manos de Dios, que pidió la sabiduría de Dios, y Tucker Carlson de manera escéptica decía que como un político se interpreta que quiere hacer ver como un político va a dar ese argumento, de que más que una estrategia o parte de su estrategia fue poner todo en manos de Dios. Y el presidente Bukele dice que sí, así de simple, puso las cosas en manos de Dios. Y por ahí, incluso aunque Nayib Bukele, yo considero que es uno de los gobernantes que más ha invitado a todo el mundo a que pongan todo en manos de Dios, ha hablado de que lo que ha ocurrido en El Salvador es un milagro, que Dios lo usa como un instrumento para cambiar a su pueblo. Y hay personas que lo comparan incluso con el anticristo. Vemos que esta noticia de la cual estamos hablando en este momento está basada en una inteligencia artificial. Este bot que les pongo se llama Illuminati Bot. Este bot considera que lo que está diciendo el presidente Nayib Bukele es teoría de la conspiración.
Y también una inteligencia artificial ha manifestado que el presidente Nayib Bukele es el anticristo. Esta fue una noticia que el presidente Bukele compartió hace un tiempo. Decía que Bukele era el anticristo. Entonces yo hice un video sobre el tema. Cómo el anticristo no solo salvó a los salvadoreños de una banda que era satánica, sino que es el único gobernante que en medio de esta guerra donde nos intentan imponer una agenda que va en contra de los valores que ha hecho grande Occidente, una de las estrategias o de las maneras que han intentado borrar nuestros valores es acabando con la palabra de Dios, intentando sacar a Dios de nuestra cultura. Vemos que todos estos movimientos woke utilizan o van en contra de la palabra de Dios. Un medio de comunicación ahí bastante extraño de estos que sabemos de dónde sale y de dónde se financia, salió a decir que una inteligencia artificial había dicho que el presidente Bukele era el anticristo. Como este video tiene muchas referencias a lo contrario del presidente Nayib Bukele, les traigo este video para que lo veamos y lo analicemos. Por aquí vamos a verlo. Hace algunos días surgió la noticia que según una inteligencia artificial el presidente Nayib Bukele podría ser el anticristo. La inteligencia artificial, cada vez más avanzada y utilizada en múltiples campos, presenta una nueva y sorprendente predicción. Apunta hacia la figura de Nayib Bukele como posible sujeto que encarne al anticristo. Ante este anuncio, hay quienes muestran incredulidad, mientras que otros sienten temor. Recordemos que Bukele es actualmente presidente de El Salvador, reconocido por su carisma y liderazgo, pero también por polémicas decisiones. Sin embargo, es importante entender que esta afirmación es producto de un análisis basado en algoritmos. ¿Recuerdan cuando yo les hablaba que ahora la tarea de los medios, como no podían ocultar los resultados? ¿Conoces la historia de la espada en la piedra? Esta famosa espada llamada Excalibur. De estos líderes que defienden el sentido común, comenzarían a atacarlos con que son racistas, fascistas, malvados, satánicos. Es esencial que, como sociedad, sepamos distinguir entre datos y conjeturas, analizando siempre la información de manera crítica y responsable. Y este es un ejemplo perfecto de esto. Y yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que el presidente que ha llamado a dar una batalla espiritual ha pedido que lo dejen creer en Dios? Y ahora que nos vieron hacer un milagro, que la verdad hay que darle la gloria a Dios. Porque ¿qué somos nosotros? Sino herramientas todos, herramientas de Dios. Dios quiso sanar nuestro país y lo sanó. Titulares: Bukele menciona a Dios y el país debe ser laico. Es que hasta eso nos quieren imponer, que seamos ateos. Nosotros respetamos a todas las religiones, respetamos a los ateos, a los agnósticos, los respetamos y somos sus amigos, pero déjennos creer en Dios. Ha erradicado una organización criminal que de paso era satánica, como eran las pandillas salvadoreñas. Y la pregunta es: ¿ustedes qué opinan? ¿Qué opinan de esta noticia? ¿Creen ustedes que Bukele podría ser el anticristo? Déjenmelo allá abajo en los comentarios. Y ya saben, mi gente, si les gustó este video, no olviden dejar su like, suscríbanse, activen las notificaciones. MS-13 es una de las principales pandillas. Y ellos también son satánicos. Esa fue mi pregunta. Así que espero que lo expliques porque en Occidente se ha escrito muy poco sobre esto. Son satánicos, sí. ¿Pero realmente puedes concretamente explicarlo? La MS-13 comenzó en Los Ángeles, Estados Unidos. Pero a medida que la organización creció, se volvieron satánicos. Empezaron a hacer rituales satánicos. No sé exactamente cuándo empezó eso, pero estaba bien documentado. Y ahora nos arrestan, incluso nos enteramos, o cosas así. Sí, Vilos. Entonces el sacrificio humano fue una parte. Así que eso casi nunca se describe en la prensa en inglés con tanta claridad como usted lo acaba de describir. Lo cual es raro. Bueno, uno se pregunta por qué. Yeah. Si hay un componente espiritual que lo impulsa, ¿por qué no simplemente decirlo? Pero supongo que lo que quiero decir es que tú lo viste así. Hay una guerra espiritual y hay una guerra física.
Si ganas la guerra espiritual, se reflejará en lo físico. Creo que nuestra victoria se debió a que ganamos la guerra espiritual. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que este señor, el presidente Nayib Bukele, podría ser el anticristo? Nayib Bukele es el anticristo. Es el anticristo por creer en un país cuando ya no valía nada. Es el anticristo por devolverle la paz a un país en el que nadie confiaba. Es el anticristo por mejorar la educación de los niños, regalándoles computadoras y tablets para que su aprendizaje sea más adecuado. Es el anticristo por modernizar el aeropuerto actual y construir uno nuevo más avanzado. Es el anticristo por crear una autopista nueva hacia San Miguel para que los habitantes de Oriente ya no sufran al regresar a sus hogares. Es el anticristo por evitar que demonios, como los pandilleros, sigan extorsionando negocios y asesinando a hijos, hermanos y padres. Es el anticristo por encontrar el tesoro más grande del mundo y querer usarlo para convertir a El Salvador en una potencia mundial y en el país más rico. Es el anticristo por ser honesto y poner a Dios primero. Yo, personalmente, creo que este hombre es un hijo de Dios, guiado por él. Muchos lo envidian por la gracia que Dios ha derramado sobre él, pero para mí es el mejor líder que he visto en esta tierra. Esa es mi opinión, no sé cuál sea la tuya. Comenta. Aquí estamos para poner en contexto a las personas que van llegando, a quienes invito que dejen su like. Estamos viendo, el presidente Nayib Bukele reciente compartió un posteo en donde un bot de Twitter, una cuenta de estas que hacen posteos y analizan cuestiones. Esta cuenta posteó que el presidente, una entrevista del presidente Nayib Bukele con Tucker Carlson, en donde el presidente Nayib Bukele manifestaba que las pandillas salvadoreñas eran satánicas, que estas pandillas hacían rituales satánicos y cuestiones de estas. Entonces la inteligencia artificial, este bot de Twitter, comentó que esto, según los medios que había analizado, recuerden que estas inteligencias artificiales analizan a medios de comunicación para tener una opinión. Entonces, según esto, esta inteligencia artificial analizó y decía que esto era teoría de la conspiración. Entonces, buscando esto y buscando las declaraciones del presidente Nayib Bukele y manifestándole yo mismo que en los documentales que he visto cómo estos pandilleros hacían rituales satánicos. Entonces, también poniendo la comparativa, que otra inteligencia artificial había manifestado que según esta inteligencia artificial, el presidente Nayib Bukele era el anticristo. También yo les he mencionado que esta vendría siendo también una estrategia de estos medios de comunicación, de toda esta gente que está en contra de lo que está haciendo el presidente Nayib Bukele. ¿Por qué? Porque ellos mismos pueden programar estos algoritmos. Si bien ya tenemos un ejemplo claro, como cuando la campaña de Donald Trump programaron a la inteligencia artificial Alexa para que no opinara positivamente del presidente Donald Trump. Y aquí vemos cómo esta inteligencia artificial ha puesto al presidente Nayib Bukele como alguien muy maligno. Entonces, en este video estamos viendo y ejemplificando todas las cosas que ha hecho el presidente Nayib Bukele, entre ellas erradicar esta banda satánica de la MC-13. Que vemos cómo tienen tatuajes con la marca de los cachos, tenemos el 666, y entonces vemos la incongruencia, pero también esto forma parte del ataque de estos medios de comunicación. ¿Cómo es posible que un medio de comunicación haga una noticia basado en que un algoritmo, una inteligencia artificial dijo que el presidente Nayib Bukele es el anticristo? Y por ahí entonces la oposición comienza a difundir todo este mensaje diciendo que sí, yo les dije, este señor es malvado, está haciendo cosas malvadas en El Salvador, violando derechos humanos. Es esta gente con ese discurso. Y nuevamente les recuerdo que dejen su like. Porque tu opinión es importante. También hay que preguntar quién ha programado esta inteligencia artificial, porque como hemos visto anteriormente, quienes programan estas inteligencias las hacen con un sesgo ideológico. Vimos como durante las elecciones de Estados Unidos, la inteligencia artificial de Alexa se negaba a opinar favorablemente de Donald Trump. Hey Alexa, why should I vote for Donald Trump? I cannot provide content that promotes any political views. Pero cuando le preguntaban por Kamala Harris y tenía muchas cosas positivas para decir. Hey Alexa, why should I vote for Kamala Harris? Why vote for Kamala Harris? Because you believe in her policies and her vision for the country. Because you trust her experience and her leadership skills. Because you want to continue moving forward as a nation and make progress on issues that matter to you, like healthcare, education, equality, and justice.
Seguramente quien programó esta inteligencia artificial que dice que el presidente Nayib Bukele podría ser el anticristo es una de estas personas que consideran que hay que velar por los derechos humanos de los delincuentes antes que las personas de bien, que capturar a estos pandilleros es malvado, que pobrecitos como están encerrados en esas cárceles. Y es que claro, para quienes defienden a los delincuentes, lo que está pasando en El Salvador es muy terrible, es malvado. Para quienes se ponen del lado de los criminales, ver cómo todos esos pandilleros están encerrados en esa cárcel, pagando una verdadera condena, esto es terrible, y consideran que esto es obra del mismísimo Satán. Es decir, yo soy una persona creyente, creo que Dios puede perdonar a todos. Sé que si Él se arrepiente y pide perdón, va a ir al cielo como cualquier otro pecador. Pero eso le compete a Dios. Aquí en la tierra tiene que estar en prisión, porque lastimosamente ya le confiamos que anduviera en la calle y cortó 3 cabezas. Por supuesto, ninguno de ellos habla de lo que hacían estos pandilleros, cómo cortaban cabezas, cómo afectaban a las personas de bien, a quienes tenían sometidos, a quienes no los dejaban caminar tranquilos por las calles. Y la tarea de todos estos señores defensores de delincuentes es hacer ver al gobierno de Bukele como algo muy terrible, algo que no debería pasar. En El Salvador priorizamos la seguridad de nuestros ciudadanos honestos sobre la comodidad de los criminales. Algunos dicen de que hemos encarcelado miles, pero la realidad es que hemos liberado a millones. Ahora son los buenos los que viven libres, sin miedo, con sus libertades y derechos humanos totalmente respetados. No deberían encarcelarse a estos pandilleros porque ellos son unos pobres jóvenes, son víctimas del sistema, y tratan de hacer ver como que estos pandilleros son unos pobres angelitos, unos pobres jovencitos que están siendo sometidos por el gobierno de Bukele, el dictador, el tirano, el anticristo.